Biblias en el capítulo 5 de Santiago. Vamos a estudiar un aspecto de la oración. Siempre decimos la oración cambia las cosas, y eso es cierto. Pero la primera cosa que debería cambiar, o a quien debería en primer lugar cambiar, es a mí. La actitud que yo tenga hacia Dios. En Santiago, en el capítulo 5, vamos a leer el verso 16, porque estos dos textos, el 16 y el 17, van a ser los textos de nuestro estudio. El capítulo 5 de Santiago, el capítulo 5, vamos a dar lectura al verso 16. Dice así la palabra de Dios y leo: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El tema del que quiero hablar hoy es de la segunda parte, o sea, la última parte del texto. Dice: la oración eficaz del justo hace bien las cosas. Puede hacer un montón de cosas. El texto dice: puede mucho. Pero no solamente el texto dice la oración del justo, el texto dice la oración eficaz. Y de esto quiero hablar esta noche. ¿Cómo yo, como hijo de Dios, puedo hacer que no solamente lleve una vida de oración, sino cómo puedo hacer que mi oración sea eficaz? La palabra eficaz se define en el diccionario como producir el efecto deseado. El diccionario da un ejemplo: una máquina que cumple su función es eficaz porque produce el resultado que uno quiere. Sea una máquina de soldar, sea una máquina que fabrica algo, sea una máquina de coser, uno dice es eficaz porque hace rápido, hace bien, hace como yo quiero que haga. Ahora el texto dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo yo puedo hacer que no solamente me sienta bien conmigo mismo porque yo me levanto y digo, bueno, ahora ya oré, ya leí, ya? ¿Cómo yo puedo hacer que mi oración sea eficaz? ¿Qué es eficaz? Ponerme en mis rodillas, o estar sentado, o en la posición en la que esté, y clamar a Dios y estar seguro en mi alma y levantarme con paz porque yo sé que Dios me oyó. No solamente arrodillarme, hablar y bueno, saber, le digo a Dios lo que yo le quiero decir, pero me levanto como yo estaba arrodillado. ¿Cómo puedo hacer que mi oración sea eficaz? Les decía que la oración puede cambiar las cosas, pero la primera cosa o la primera persona a la que cambia es al que ora. Porque cambia mi actitud, mi fe se incrementa porque yo le entregué a Dios y yo sé que Dios oyó mi clamor. El libro de los Salmos, al hablar de la oración, dice: clamé a Jehová. O Jonás dice: clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David en numerosos salmos dice: pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Entonces David no solamente hablaba con Dios, sino él sabía que Dios le oía. Y el texto aquí dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Tiene un efecto, va a producir un efecto. ¿Cómo yo puedo hacer? Les digo una cosa: muchos no creen en la oración. ¿Qué significa no creen? No oran. ¿Por qué no oran? Porque no ven efectos de la oración. Como les había contado de esta señora en Pilar que tanto se enojó porque le dije que tiene que arrepentirse porque no está bien con Dios y que casi me pegó y me echó de su casa. Ella me decía que ella oraba 3 veces por día. ¿Cómo me vas a decir a mí que yo no estoy bien si yo oro 3 veces por día? ¿De qué le servía orar si esta mañana no apura? Entonces, no es cuestión solamente de creer que yo le hablo a Dios. ¿Cuándo pudiste hablarle a Dios y estar seguro, convencido de que Dios oyó y en mi corazón tengo paz? Porque le entregué a mi clamor, mi quebranto, mi carga, y tengo paz porque hablé con Él. A esto le podemos llamar oración eficaz. Vamos a ver lo que el contexto nos enseña. Y entonces, ¿cómo puedo hacer que mi oración sea eficaz? Número 1, solamente recordemos a manera de introducción: la oración no es una sugerencia.
No es una opción, es un mandamiento. Orar sin cesar. Si no estás viviendo una vida de oración, estás desobedeciendo a Dios y no estás bien con Dios. Así de claro. O sea, esto es un principio claro en la Escritura. El primer punto: ¿cómo yo puedo hacer que Dios, y saber en mi corazón Dios oyó mi oración? El mismo verso 16 del capítulo 5 de Santiago dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. Lo que precede a la oración eficaz del justo, antes de que yo eleve mi corazón para hablar con Dios, hay una cosa que debo hacer: solucionar alguna situación, algún problema, algún hermano. Vayan conmigo ahora a Mateo el capítulo 5. Jesús está haciendo la enseñanza de un principio. Siempre el principio es cuando yo me quiero acercar a Dios. ¿Qué es lo que ocurre? En el capítulo 5 de Mateo, el capítulo 5, volvemos al Antiguo Testamento, al templo. Las costumbres del Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba en ese lugar. Había una vez al año que cada judío traía con su familia una ofrenda a Dios para poder sacrificar por su pecado, para que Dios pueda encontrar gracia delante de Dios. Y Jesús, enseñando sobre este tema, dice el verso 23: por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar, o sea, yo me quiero acercar, quiero ponerme bien con Dios, y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, no que yo tengo algo contra ti. Verso 24: deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuál es el principio? Cuando yo me quiero acercar a Dios, yo en mi conciencia de algo hice mal. Yo lo ofendí a fulano, a Juana, a Pedro, a Antonio. Señor, igual te pido me perdones si yo hice mal. El principio bíblico para la oración eficaz, entre que yo le hable a Dios, hay cosas que yo primero tengo que hablar con aquellos que me rodean. Santiago decía: confesaos vuestras faltas, no precisamente vuestros pecados, faltas, algo que hice mal. Confesaos vuestras faltas los unos a los otros. Vayan conmigo a 1 Pedro. ¿Por qué les digo que esto tiene que ver con un principio de relaciones personales? Vamos a la relación personal más cercana entre un esposo o una esposa. Cuando el esposo se discute y se grita y los vecinos escuchan, después el esposo quiere arrodillarse y hablar con Dios y pretender que Dios le va a oír. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? La oración eficaz es justo. ¿Cómo mi oración puede ser eficaz? El versículo 8, 1 Pedro 3, verso 7. Aprendemos entonces al principio que hay oraciones que pueden tener impedimentos, que no llegan a Dios, que no están bien. Y el texto dice del verso 7: asimismo vosotros, maridos, habitad con ellas sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Es lo más necio de un esposo que acaba de discutirse, tratar mal a su familia, después querer venir a hacerse el padre espiritual y querer orar: Señor, gracias. La oración llega al techo y eso es todo. ¿Por qué? No dice el techo para que vuestras oraciones. ¿Por qué? Porque antes de que yo me quiera acercar a Dios, hay cosas que yo sé en mi corazón que tengo que solucionar. Y sabías que mientras no soluciones eso, no te vas a poder acercar a Dios. Vas a pretender, vas a fingir, vas a orar, pero en tu corazón vas a saber: no sé si voy a orar porque parece como que Dios no me escucha. Yo sé por qué no me escucha, porque hay cosas en tu corazón. Y los esposos que están aquí, mientras en tu corazón haya algo que hayas hecho mal y que sabías que estás mal, por orgulloso, por necio, por inútil, por idiota, por lo que sea, y que no te acercas a conocer, quiero que me perdones. Yo hice mal, perdí mi carácter, perdí mis nervios, te dije cosas que no debía haber dicho. Quiero que por favor me perdones.
Mientras que no hagas eso, vas a venir a la iglesia, vas a leer tu Biblia, vas a aprender doctrina, pero tu corazón no está bien con Dios. Tus oraciones tienen estorbo, tienen impedimento, no llegan a Dios, no tienen respuesta. Y vas a orar y te vas a desanimar porque vas a decir, te mando la hora y parece como que Dios, yo sé por qué Dios no te responde. Porque hay relaciones personales con aquellos por quienes también Cristo murió, por quienes no estás solucionando por causa del orgullo, de tu necesidad, por pensar que estás bien. El texto dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Vas a poder pretender, fingir, imitar, aparentar, pero tu corazón no está bien con Dios. ¿Cómo yo puedo hacer que mi oración, que cuando yo hable con Dios, que esté tan contento, que sepa, hablé con Dios, voy a enfrentar a un mundo bien limpio, pero tengo la fortaleza de Dios, voy a hablar a quien sea de Él sin ningún temor, no es que ya me voy a ir de mal humor, recién me peleé con mi familia, ya salgo mal, salgo nervioso, tengo problemas de todo tipo, pero quiero aparentar que estoy bien y quiero hablar a mis compañeros de Dios. Nadie va a creer, nadie va a querer escuchar. Confesión, reconocer, saber que hay algo que yo hice mal, que tengo que decir, hermano, esto hice mal, hermana, te ofendí, quiero, por favor, que me perdones. Eso va a mostrar cuánto realmente te importa lo que Dios piensa. O si no, ven botadita, ven pasada, no, todo tranquilo, todo está bien. Los esposos para eso son famosos, esa cultura del indio de copreco, ahí, tú sabes, no, todo bien, no, ya lo soluciono, mamá, nada se soluciona. Sin que yo me siente y sea sincero, hice mal, te traté mal, eso no va a encontrar nunca solucionar. Como si fuera que nada pasa. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos bien con Dios. Por eso Dios no te puede usar, por eso Dios no puede usarte, porque en tu vida no va a haber fruto, porque aunque te parezca que siempre estás hablando con Dios y que estás siempre leyendo tu Biblia, y yo, hermano, estoy siempre orando en mi casa, ¿qué es tu familia? ¿Qué de tu esposa? La misma cosa para las esposas, que nunca pueden reconocer que tienen su orgullo hasta aquí, que nunca van a decir, quiero que por favor me perdones. Estaba nervioso, te traté mal, yo quiero agradar a Dios a veces. Quiero que me ayudes para poder, vamos a amar los dos. Mientras eso en tu corazón no haya, vas a culpar a tu esposo y le vas a dejar como el último desgraciado sobre la faz de la tierra. Pero igual tu corazón no está bien con Dios. ¿Sabes? Es tan fácil culpar a otros por nuestros problemas. Es tan fácil justificar y hacer que los demás me mal para que yo quede siempre como la víctima, que nadie me cree, nadie, todos me odian. Pero cuando me examino delante de Dios y cuando veo mi vida de oración, el primer aspecto del que Santiago habla dice: confesaos vuestras faltas unos a otros. ¿Qué es confesar? Reconocer. Hermano, perdón, te traté mal, dije esto, hice esto, perdón. Esa es la actitud que va a llevar a un hijo de Dios a crecer en su vida de oración. Dice el texto: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque siempre va a haber dolor en el corazón y podemos siempre ignorar, actuar, no pasa nada. No, yo estoy tranquilo. No, porque me estoy diciendo que no estoy bien, porque me está preguntando. Algo está mal, para que seáis sanados. Entonces, la oración eficaz. ¿Qué es la oración eficaz? En la que yo sé que Dios me oye, en la que yo sé que puedo ver resultados de mi oración, es la confesión. Las relaciones que yo tenga con la gente van a determinar la relación que yo tenga con Dios. Número 2, ¿cómo puede mi oración ser eficaz? ¿Cómo puede tener el efecto que yo quiero? No solo que yo quiero, sino cosa que vamos a ver enseguida. ¿Cómo yo puedo saber que Dios está obrando? Porque yo estoy orando por fulano, y Dios hizo tal cosa, y Él proveyó, y Él tocó, y Él obró, y Él hizo, y ¿cuánto más quiero orar? ¿Cuánto más quiero pedir? ¿Cómo puedo hacer que mi oración sea eficaz? No se basa en el individuo que ora, en la persona que ora, sino el Dios a quien se ora. El verso 17 dice, de Santiago 5, Elías
era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa esto que encontramos en el verso 17? Elías era un ser humano como ustedes y como yo, como tú y como yo. Él tenía problemas, preocupaciones, él estaba en una gran victoria, mató 850 profetas, les cortó la cabeza. El pueblo de Israel dijo, vamos a servir a Dios, pero vemos en el siguiente capítulo que él huye de una mujer al desierto. Y empieza a estar deprimido y ya pensaba que estaba solo, que nadie quería estar con él hasta que Dios se habla. Pero ¿cuál es el punto? Él era un hombre, dice el texto, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Preocupaciones, problemas, defectos, todo lo que podamos citar de un hombre sujeto a pasiones semejantes. ¿Por qué dice Santiago semejantes a las nuestras? Santiago también tenía problemas, también tenía situaciones con las que tratar, sea su carácter, sea en la iglesia, sea con algún hermano, sea con su familia. Pero el texto dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La idea falsa de la religión es que solamente alguien espiritual es a quien Dios oye. Pero ¿quién es alguien espiritual? Primer principio, alguien que reconoce que es muy dice, hermano, yo te ofendí, hice esto, que no me conoce. Sí. Entonces, no se basa en la persona, en el individuo que ora, sino en el Dios a quien se da. ¿Cuál es el principio del verso 17? Elías era un pecador como nosotros. Tenía sus faltas, sus problemas. Entonces recordemos que no se trata de ser súper especial para que Dios me oiga, sino se trata solamente de saber que hay un Dios al que yo voy a hablar. Entonces ya no me centro en mí mismo, en que de alguna manera yo sea especial para que Dios me oiga, me centro en quien Dios es. Y eso hace que yo pueda estar de rodillas reconociendo la majestad, la grandeza, el poder que Él tiene, que está a mi alcance, dependiendo de cuánto yo pueda creer. No se trata del individuo que ora, sino al Dios a quien se ora. La oración eficaz, número 3, no es solo eficaz cuando oro, sino cuando oro, verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Eso no es lo que el texto dice. El texto dice, y oró fervientemente que no lloviese. Entonces me dijo, Señor, por favor te pido hoy, Señor, esta mala situación con Acab, que sabe decir nada. Señor, no quiero ni decir la palabra. Señor, por favor, que no llueva por 3 años y 6 meses. Entonces, Señor, hoy quiero. El texto dice que él oró fervientemente. ¿Cuál es la oración ferviente? En la que todo lo que soy está, porque hay algo por lo que clamo a Dios que es tan importante que yo deseo atraer la atención de Dios en ese aspecto específico. Si el Dios te pasó, el día que tu hijo se enferme tan mal y no sepas qué va a ocurrir en tu familia, allí creo que nuestra vida de oración siempre cambia. ¿Por qué? Porque es algo que tanto queremos, que tanto le pedimos a Dios, que por favor nos ayude. Está todo el tiempo en mi mente y no puedo dejar de pensar. Estoy trabajando, pero mi corazón está preocupado. Esa es la actitud que un hijo de Dios debería tener para que mi oración sea eficaz. No es para decir, sí, ahora la iglesia, no. Esa es la actitud de la religión. Pero el texto dice que Elías pudo hacer que Dios detenga el cielo. O sea, él oró a tal punto que Dios le dijo, te concedo, en la tierra no va a llover por 3 años y 6 meses. Y luego el texto dice, verso 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué significa esto? Elías dijo, Señor, que pasaron 3 años, te digo, por favor, que llueva. Y le dijo al rey, quiero que te prepares, porque allá se ven las nubes, va a llover. Y Dios le concedió lo que él pidió. Entonces, mi oración no es eficaz solo cuando oro, sino cuando oro fervientemente, cuando hay un deseo, algo que llena mi corazón. No es que ya por la nada más voy a ir rápido, tengo que orar, te vas a calmar esa enoja, se va a dejar, voy a orar rápido ahí, y oro y a mí no me esa. Yo puedo decir que oro, pero esto no vemos que va a ser algo que va a traer un deseo. ¿Por qué? Porque yo no estoy apartando un tiempo, porque hay algo tan importante que merece que yo le dé tiempo a Dios para hablar sobre ese aspecto específico. La oración es efectiva
No solo cuando hablo con Dios, sino cuando le hablo, cuando oro. Orar es hablar fervientemente. Es como cuando quiero pedirle algo a alguien que tanto necesito que no tengo, te pido por favor, Dios. Es la actitud, es el deseo, es tanto me importa que por eso, Señor, te pido que por favor ores, que hagas algo, que toques, Señor, no sé yo, pero te pido que por favor hagas algo. Cada hombre en la Biblia, el único hombre que yo pude, el que llegué a estudiar, que le dijo Señor, o que de tanto que Dios estaba con él y el pueblo estaba teniendo victoria y ya oscurecía y si oscurecía ellos podían ser derrotados, dijo: Sol, detente en Gabaón y tú luna en Ascalón. Y el texto dice que el sol se detuvo por casi un día y medio, también la luna. Y dice la Biblia que fue la primera vez que Dios oyó la voz de un hombre, porque Dios peleaba por Israel. Un hombre hizo que las leyes naturales se detengan, porque él le dijo, y porque Dios estaba con él, y porque el pedido de él era algo para la victoria, para que su pueblo prevalezca. Jacob, cuando el ángel no le dejaba, le dijo: no te dejaré si no me bendices, y le dijo: ahora no te vas a más llamar Jacob, sino Israel, porque luchaste por Dios y por los hombres y has prevalecido. ¿Qué es prevalecer? No es que oré 2 o 3 veces, ya me olvidé, ya me anoté, no sé, no olvidé la persona por la que oré, el motivo, la razón. Tanto tengo que hacer que no tengo tiempo para orar o para acordarme de los motivos por los que oro. Esa es nuestra cara, esa es nuestra naturaleza. Entonces la oración no solo es eficaz cuando oro, sino cuando oro fervientemente. Vayan conmigo al capítulo 18 de Lucas, texto que muchos conocemos de memoria. La actitud de 2 hombres que se acercan de cómo uno debería acercarse a Dios, y este principio no lo enseñó un apóstol, no lo enseñó algún otro discípulo, lo enseñó Jesucristo mismo. Y los discípulos le pidieron al Señor: Señor, enséñanos a orar. El capítulo 18 de Lucas, Jesús presenta una parábola y dice: y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo al fin me fastidie. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y no cobrará Dios venganza por sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea longánimo para con ellos. Os digo que pronto cobrará venganza por ellos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, haga fe en la tierra. ¿Cuál es el punto? Jesús dijo: si este hombre que no creía en Dios, no le importaba quién Dios era o lo que Dios decía, se cansó porque esta mujer le insistía y dijo: bueno, de tanto que viene todo el tiempo, le voy a hacer justicia para que me deje de fastidiar, para que ya no me moleste. Y Jesús dijo: si ese hombre injusto, pecador, que no conocía a Dios, podría ser así, ¿cuánto más es el punto? ¿Cuánto más Dios cobrará venganza? Dice: por sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea longánimo para con ellos. La oración es eficaz cuando oro fervientemente y cuando oro con persistencia. Cuando hay un motivo, una persona, una situación por la que voy a orar y a orar y a orar hasta hacer mi corazón, ya no hace falta orar, Dios va a hacer, le entregues al Señor, Dios sabe. La oración es eficaz no solo cuando oro, sino cuando oro fervientemente. ¿Por qué? Porque el texto dice fervientemente, porque hay muchas cosas que a nosotros como seres humanos nos entusiasman. Para algunos puede ser el fútbol, para otros tecnología, para otros algún tipo de estudio, para otros algún tipo de deporte, algún tipo de trabajo, algún tema, algo. Nos entusiasma, queremos hablar, nos gusta, hay otro medio monetario, ya hay comida, ya hay nada.
Pero cuando venimos a Dios, a su palabra, a la oración, no mostramos ese mismo entusiasmo, ese mismo fervor. Y la oración es eficaz. Dice el texto, dice que Elías vio que Dios le respondió, no lo vio, porque él oró fervientemente. Porque él era un hombre pecador como nosotros. Cuarto punto. Va a ser eficaz cuando no es egoísta. Vayan conmigo a Santiago. En Santiago encontramos claves en cuanto a la oración que podemos aplicar en nuestras vidas. Y si alguno alguna vez se pregunta, o si alguien le pregunta, ¿qué película serie de ese problema? Y tengo la respuesta aquí. La Biblia tiene la respuesta para todo, solo que la gente no lee la Biblia para encontrar allí la respuesta. Va a película serie fulano, ¿por qué con fulano? Porque siempre mantiene ese problema. Santiago, el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras? Del sol y los pleitos, los problemas entre vosotros. No es de vuestras concupiscencias. Yo soy el motivo del problema. No es de vuestras concupiscencias, malos deseos, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis, porque no tenéis. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuándo mi oración es eficaz? Cuando yo soy todo lo que pido, todo lo que le pido a Dios es yo, Señor, para mí, Señor, porque yo, Señor, y para mí, Señor, y yo, Señor, yo. ¿Qué significa esto? La oración eficaz va a cambiar mi actitud, en la que yo voy a dejar de pensar que todo es para mí y todo tiene que ser para mí y todo lo que Dios te pido tiene que darme a mí. El texto dice, codiciáis y no tenéis. O sea, quiero cosas y no tengo. Y me enojo y dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis, pero mantenéis y no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Alguna vez llegaste a pensar? ¿Para qué le estás pidiendo a Dios lo que le estás pidiendo? ¿Es para sentirte mejor? ¿Es para que tu vida sea más conveniente? ¿Es para tratar de hacer o alcanzar algo que te haga tu vida siempre más fácil, no importando lo que otros piensan o cómo a otros les haga sentir? ¿Es ese tu motivo? Yo sé por qué vas a orar y te vas a desanimar, porque Dios nunca te va a amar. Esa es la actitud de un niño malcriado que todo lo que hace es y está zapateando hasta que el papá le da. Dios no es un padre que nos va a malcriar. Es un Dios que nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos. Entonces encontramos en Santiago 4 que la oración es eficaz cuando el motivo es egoísta. Entonces quiero que puedan ir en sus casas y leer Santiago 4, 1 al 3 y poder analizar cuál es la actitud de mi vida de oración, mis motivos, mis peticiones, qué es lo que yo siempre le pido a Dios. Y esto va a ayudar a que puedas darte cuenta cuán egoísta uno es y cuánto uno solamente quiere para uno, todo que sea más conveniente, que todo me vaya mejor. Como una vez me había dicho un hermano por un compañero suyo que era de una iglesia pentecostal, y dice: hermano, yo estoy orando y estoy ayunando ya por 10 días y quiero que ores por mí. Hermano, ¿qué pasa? Le dice: hermano, yo estoy orando que Dios me pueda dar el préstamo para poder comprarme este auto nuevo que salió. Ya tenía, pero hermano, yo le pedí a Dios y yo sé que Dios me puede dar, hermano. A lo mejor va a conseguir el préstamo, pero se va a meter en problemas económicos. Algo para mí, solo lo que yo quiero. Si me hace sentir mejor y estoy mejor, Señor, gracias. Dios no es un banquero al que yo uso, no es panadero que tiene que dar ese lo que le quiero. Por eso la oración cambia la actitud en la que yo tengo hacia Dios reverencia y me acerco. No solo con temor, sino a más de temor y confianza pueden encontrar un equilibrio, porque me acerco como padre, pero no quiero ser un padre educado, no quiero ser un hijo respetuoso. Señor, quiero poder ser feliz, pero Señor, y si no. Por eso muchos dejan de orar porque no tienen lo que piden, porque lo que piden es solamente para ellos, para mí. La oración siempre hace que examinemos
nuestro corazón. Es eficaz cuando no es egoísta y es eficaz cuando, por otro lado, es conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan, el capítulo 4. Por eso si tu oración solo va centrado, Señor, en que yo, Señor, tu oración es eficaz. ¿Alguna vez te pudiste enfocar en orar por otros, por los problemas de otros, por las situaciones de otros? Primera de Juan, el capítulo 5, encontramos una promesa que nos da confianza. Entonces, si yo no conozco las promesas que Dios dio, ¿sobre qué voy a hablar? ¿Qué voy a clamar a Dios? ¿Qué le voy a decir que Él dijo? ¿Y qué promesa puede ser mía? El capítulo 5 de Primera de Juan dice el verso 14. Primera de Juan 5, el verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. O sea, yo estoy seguro, estoy convencido, Señor, gracias porque sé que me vas a dar. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto me recuerda a una situación que nos tocó pasar en Pilar, cuando un hermano muy bueno, hasta ahora, hace poquito hablé con él, hermano excelente, la actitud de él estaba con nosotros, y tenía su señora ni siquiera hablaba, y eso, apenas se lo escuchaba, estaba un poco claro, una mujer excelente, y ella siempre venía tosiendo, siempre estaba sonándose, y decíamos, bueno, hace frío, anda en moto y eso le engripa, no se cura nunca. Tienen 2 hijos hermosos, sus hijos excelentes, muchachos, y estaba muy enferma y no se le pasaba, y se hizo una placa de los pulmones y dijo: doctor, es mejor que se vaya a hacer ver bien en IPS para ver qué pasa. Y sucedió que tenía cáncer en los pulmones. O sea, no eran los pulmones, pero el cáncer ya avanzó hasta los pulmones. Y era una familia que realmente queremos hasta hoy, que amo muchísimo, que siempre estamos con ellos en contacto. Y me decía el hermano, vamos a orar. Yo le dije: vamos a orar, hermanos. Y le dije: hermano, quiero que sepas algo que quiero decir. Vamos a pedirle a Dios que sane a tu esposa. Ahora, si es por mí, yo quiero que ella esté bien. Quiero pedirle a Dios que por favor le sane a ella. Pero aquí el texto dice que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y le dije: hermano, vamos a orar por su salud, pero te voy a decir una cosa. Vamos a orar que si es la voluntad de Dios, que ella sane. ¿Por qué? Porque le digo: Señor, te pedimos que le sanes, que le restaures, Señor, que esté la próxima semana aquí. Y ella no está. Entonces Dios falló. Le pedí y Él no hizo lo que le pedí. Le dije: vamos a orar que si es la voluntad de Dios, que ella sane, ella va a estar con nosotros pronto. Pero si no, vamos a preparar nuestro corazón para saber y aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué era la probable voluntad de Dios? Que ella no sane. Y ella no sanó, y ella murió en menos de 2 meses. Fue algo triste, dolorosísimo, y yo recuerdo. Sus hijos me dijeron: pastor, vamos a hablar con mi mamá. Su hijo tiene ahora unos 17 años, otro tiene 16. Pero, hermano, mi mamá, vamos a hablar. Y yo solo me imagino lo que van a sentir mañana, que es Día de la Madre. Y me dice: hermano, vamos a hablar. Yo no quiero que mi mamá se muera. Ella me dijo: yo quiero que cuides a tu hermano, quiero que estén todos juntos, que siempre se amen, vayan a la iglesia, no sean malos, no se peleen. ¿Cómo debo decir? No, Dios no le va a hacer nada. ¿Cómo decir no? Ese va a morir. Yo le dije: vamos a pedirle que haga conforme a su voluntad. Vamos a decir que en nuestro corazón queremos que esté, queremos que sane para poder estar juntos como familia. Pero si Dios no quiere, es difícil decirle: hermano, Dios me quiso llevar, ya quiso que esté en casa, ya vivió el tiempo, ya hizo lo que Dios quiso que ella hiciera, suficiente. Ya más de eso no podemos. Pero tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que entender que hay
cosas por las que le podemos pedir a Dios. Pero ¿cuál es la actitud que puede traer a nuestro corazón paz, aunque nos traiga dolor, y que podemos aprender a aceptar? Señor, te pido esto, si es tu voluntad. Fulano está enfermo, yo no sé cuánto tiempo le queda de vida. Señor, yo realmente se gastó mucho en medicina, doctores, Señor, no sé qué hacer, pero hay una cosa que te voy a decir. Pedir, si es tu voluntad, Señor, que le puedas sanar. Hay casos en los que la gente sana, que están bien, que están todo tranquilo, que no les pasó nada, pero hay casos en los que no. Pero ¿cuál debe ser nuestra confianza en el momento de dolor, en el momento en el que no pasa? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, yo tengo fe que Dios puede hacer, pero lo que realmente decimos es, creemos que Dios va a hacer lo que esperamos que Él haga. Y ahí viene el choque cuando yo tanto le pedí y al final Dios no hizo. Y el hermano me dijo, me sorprendió tanto que mi esposa esté un poco mal, esté mal. Y ya no pude creer, no sabía si estaba viviendo la realidad. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo? Hermano, te entiendo porque no le entiendo a él. Hermano, te quiero, no sabía cómo explicarle, cómo consolarle. Solo voy a decir en mi corazón, fue la voluntad de Dios. No hay un montón, no hay cantidad de doctores, medicina, tratamiento, sea en Estados Unidos, sea con el mejor doctor, con el mejor doctor en cáncer. No se pudo, no. Dios no respondió a la oración como nosotros le pedimos o como nosotros queríamos que Él haga. Entonces, nuestra oración es efectiva. ¿Qué es efectiva? Dice, y esta es la confianza. En mi corazón, yo sé que Dios va a responder porque le pedí algo, que se haga si es como Señor, si es tu voluntad que yo estudie esto, quiero que abras puertas, que proveas por esto y eso. Si no, Señor, yo voy a estar en mi corazón contento que eso no fue, cerraste puertas y yo sé que estás preparando algo mejor, que yo no veo, no entiendo, no sé por qué pasa. Si es por mí, me parece conveniente hacer esto o tomar esto o llegar a esto, pero si no, Señor, yo estoy contento con lo que proveas. Y eso en mi corazón trae paz. No es que ellos quieren, yo también debería haber estado, o ellos están allá y yo no estoy, y él tiene ya eso, yo no tengo nada, yo voy a dejar todo eso porque en mi corazón voy a encontrar confianza, voy a estar tranquilo en Dios, que si yo le pido alguna cosa conforme. Ahora, dice el verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué significa esto? Si hay una promesa definida en la palabra de Dios que Él diga, y yo le pido, Señor, tu palabra dice eso, Señor, yo te pido que puedas, por favor, yo sé que esta promesa es para mí, Señor, y yo confío en lo que tu palabra dice. Yo te pido conforme a tu palabra, y la Biblia dice que si yo le pido conforme a su voluntad, ¿y dónde encuentro su voluntad? En las promesas que Él hizo. Dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuál podría ser, por así decirnos, antes de que el tiempo se acabe, cuál podría ser una promesa que Él nos hace? Bueno, primera de Pedro, si vamos. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Si alguien aquí tiene un pariente incrédulo que no conoce a Dios, que vaya al infierno eterno cuando muera, y te importa que esa persona conozca a Dios. Segunda de Pedro, el capítulo 3, hay una promesa definida que es la voluntad de Dios, o más que eso, de lo que no es la voluntad de Dios, y que nosotros podemos pedirle. Dice segunda de Pedro, el capítulo 3, vamos a leer el verso 9. Dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. O sea, mucha gente dice, siempre dijeron que el Señor va a venir, el Señor nunca viene, siempre dijeron, siempre hubo guerras, pero dice, como algunos la tienen. O sea, el Señor no tarda. Pero ¿por qué el Señor parece que tarda? Porque dice el verso, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Señor, tu palabra dice que no quieres que ninguno perezca, y yo sé que entre ese ninguno le incluye a mi hermano, le incluye a mi tío, le incluye a mi primo. Señor, te pido que por favor le des la oportunidad
abras la puerta, que le pueda testificar, que puedan venir, Señor, y que tu palabra toque sus corazones y que sean salvos, Señor. Esa es tu promesa, Señor, aunque parezca difícil, aunque parezca imposible, y yo no puedo. Por eso, Señor, te pido, porque yo sé que lo imposible es tu especialidad, y te entrego, Señor, ese espíritu que todos obres por fulano y por fulana y por fulana, porque ellos, Señor, no te conocen y van a ir al infierno cuando mueran. Esa es una oración específica en la que yo recurro a una promesa que Dios hizo y le estoy pidiendo en base a algo que Él quiere hacer. Él no quiere que ninguno perezca, por eso le envió a su Hijo. Entonces en eso yo puedo encontrar confianza, Señor. Sí, hermano, yo estoy orando por mi tío, por mi tía, por mi primo, fulano de tal. Señor, ellos están perdidos, pero yo sé que a tu tiempo vas a orar. Yo quiero ir a visitarles, a pesar de lo que sea, de lo que hagan, Señor. Yo sé que va de alguna manera vamos a tocar sus corazones, Señor. Y estoy esperando el día en que ellos estén y puedan tocar ese corazón de ellos. Esa es una oración eficaz. Es eficaz cuando es conforme a la voluntad de Dios. Pero, ¿cuál es el punto? Me afecta a mí. Yo estoy confiado. El azul ya me empiezo a desanimar porque como que la gente no se convierte, ya no cambia, ya en el último tiempo ya ahora, Señor, todo va a esa no es la voluntad de Dios. Esa es la religión. Ese es el cristiano que empieza a perder su amor y empieza a volverse perezoso y no empieza a buscar a otro porque olvida las promesas que Dios hizo. Que el mundo se pierda, que todo el mundo viva lejos de Dios, pero eso no significa que nosotros tengamos que vivir como Dios vive. Eso vamos a lograr cuando tengamos en cuenta la oración y cuando nuestra oración sea eficaz. Vamos a ver un último punto que son los ejemplos de la oración. En Hechos, el capítulo 4, luego vamos a orar. Ahí está la oración. El capítulo 4 de Hechos. Aquí los cristianos que estaban siendo perseguidos azotaron a Pablo. Azotaron a Pedro. Pedro estaba contento de que él haya sido azotado. Pedro y Juan, por el nombre y por la causa de Jesucristo, empezó a haber una gran persecución. Miles de problemas porque ellos hicieron un milagro. No creían, decían, no, vamos a amenazarles para que ya no hablen. Pero vemos que ellos igual hablaban. Y dice el capítulo 4 de Hechos, el verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, o sea, las amenazas, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Eso está en Salmos. Pues verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían predeterminado que se hiciese. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, y extiende tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Empezó la persecución, la amenaza: no hablen, cállense, o va a haber problemas. Y ellos dijeron: Señor, se empiezan a perseguir, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice: Señor, nos están persiguiendo, hay muchos problemas. Tu palabra dice: se amotinan. Y realmente, Señor, tu palabra se cumple porque todo el mundo se volvió con nosotros. Señor, te pedimos una cosa: que nos des la palabra de nuevo también significa atrevimiento, fortaleza, que no es que te quiero decir que Jesús te ama. De hecho, dice que nos des, dice, concede, verso 29, a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Es que el Señor me persigue, no los quiere más, Señor. La oración de ellos no fue para que ellos se sientan mal. Ay, no, otra vez a mí nadie me ama. Sino: Señor, me está persiguiendo, Señor, está en la situación, pero te pido que pensamos más fortaleza, quiero ser más atrevido y hablar más. Esa es una oración eficaz. ¿Por qué? Verso 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios
vieron en el verso 29, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Saben qué? Dios les concedió su oración. No fue para ellos, no fue porque ellos se sentían perseguidos. Ay, ellos, nada tiene que ver con la autocompasión o lástima. Tiene que ver con, Señor, hay mucha gente, hay muchos casos, Señor, no tengo tiempo de estar sentado a llorar, que a mí nadie me quiere, Señor, que lo que más de nuevo, más fortaleza. Necesito hablar con la gente. Y el texto dice que Dios les concedió lo que nos pide. Dice que ellos hablaban la palabra de Dios con de nuevo. ¿Cuál es el punto? La oración eficaz trajo en este capítulo consuelo y fortaleza, y trajo por sobre todo victoria. No podemos leer todo el capítulo, pero vemos que decía el texto que el corazón de los que estaban orando era de un corazón, de los hermanos, un corazón, todos juntos. O sea, no había ninguna situación, estaban todos centrados en Cristo, la obra de los hermanos. Entonces, para hacer un rápido repaso, ¿cómo yo puedo hacer? ¿Cuáles serían las características de la oración eficaz? Número 1, confesión. Hay algo en tu corazón, algo contra alguien, algo que tú consideras, yo hice esto y eso no está bien. Yo voy a solucionar, voy a reconocer, voy a hablar con Tito, con Papuncho, voy a hablar con Simón, voy a decir, fulano, eso está mal. Esposo, esposa, yo quiero decirte, por mucho tiempo yo había hecho esto, o tuve esta actitud, quiero que por favor me disculpes, quiero que por favor me perdones, porque eso no estaba bien, eso estaba contra Dios, y eso está afectando mi vida espiritual. Esposas, yo tuve este problema, tengo esta actitud, quiero que me ayudes por favor, quiero que ores, vamos a hablar juntos, quiero que me perdones por esa actitud. Relaciones personales, confesión. 2, mi oración es eficaz cuando no me centro en lo que yo soy, lo que yo tengo, sino el Dios a quien oro. Elías era pecado como yo, pero él pidió, Dios le dio. 3, cuando oro fervientemente, un deseo, algo que yo quiero, oro con persistencia. Es eficaz cuando es conforme a la voluntad de Dios, cuando mi pedido no es egoísta. Y de esa manera puedo encontrar, como el texto de Santiago 5 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Podrías imaginarte orar a Dios al punto en el que veas, hermano, yo estuve orando por tal cosa y yo vi que Dios no respondía a mi oración. ¿Qué victoria nos va a traer saber que yo estuve tanto tiempo pidiendo por algo y veo que Dios hace eso? ¿Cuánto más voy a estar animado? Hermano, yo estoy orando. Por favor, no dejemos de orar. Pero si estabas orando y nunca pasó nada, y oraste, y la misma cosa siempre, es bueno que puedas analizar. ¿Por qué tu oración no es efectiva? ¿Por qué no es eficaz? ¿Por qué no hay una confianza, una fortaleza, una victoria en tu vida de oración? O siempre son solo problemas lo que le estás contando a Dios. No hay un corazón agradecido, no hay un deseo de que Él obre en tu vida, los hermanos, el pastor, la iglesia. ¿Qué hay en tu corazón? ¿De qué estás hablando? ¿Qué le estás dando a Dios? Yo creo que todos estos principios pueden cambiarnos primero a nosotros y después a la relación.